grabar. Muy bien, vuelvo a compartir la pantalla donde estaba. Aquí estoy. Ok, creo que ya la están viendo. Aquí les decía que cuando en el dúo das, allí ustedes tienen que conjugar el verbo que está aquí. Este verbo que yo les ponga aquí lo tienen que conjugar cuando se trate de tercera persona. ¿Quién es la tercera persona? He, she, it. Si no es tercera persona, no vas a conjugar el verbo, lo tienes que dejar igualito. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a tomar el verbo aquel, el verbo use, por ejemplo, este que está aquí, el verbo use, y vas a ver en cuál de las 4 reglas de formación entra este verbo. A ver, y lo vas a, y para que te rindas lo de la siguiente manera. A ver, el verbo use termina con O, X, Z, C, H, C, H, S, S. No, no termina. Termina con consonante más Y, tampoco. Termina con vocal más Y, tampoco. Entonces la 4 dice, la mayoría de los verbos reciben la S al final para la tercera persona. Allí es donde entra el verbo use. Entonces me voy a ir acá al afirmativo y ya tengo que solamente ocupo ponerle la S al final. He uses a board. Nada más. Es todo lo que voy a hacer para conjugar el verbo, pero tienes que, el verbo que yo te ponga aquí, lo tienes que conjugar en tiempo presente cuando sea tercera persona. Si no son estos, he, she, it, déjalo como está. No le vayas a mover. Así tienes que pasar el verbo. Esto que ustedes tienen ahí en su pantalla es la forma de eh, hacer el presente simple. Entonces ahí tú identificas por qué me lo están poniendo de diferente manera, precisamente porque está en presente simple. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que saber hacer. Nos vamos acá. Ahora vamos a ver el negativo. Negative. Vamos a hacer el negativo. Algo muy importante que hay que ver aquí. La única vez que el verbo se va a conjugar es cuando se afirma. Si el verbo se niega o el verbo se pregunta, debe de quedar en su forma base. ¿Cuál es la forma base? Así como está aquí en el paréntesis. Pero para esto es cuando entra el auxiliar do o das. El do lo vamos a usar para I, we, you y they. Y el das es cuando lo vamos a usar para la tercera persona, que es he, she, it. Aquí estamos. Entonces, con esto, bueno, entonces es tercera persona. Ok, entonces voy a usar con el das. Das, he, use, a board. Él usa un pizarrón. Él usa un pizarrón. That he usa. Bueno, le voy a poner primero negativo. Voy a poner negativo. Es he doesn't use a board. Él no usa un pizarrón. Dense cuenta que aquí yo estoy solamente usando el verbo en su forma base. Aquí está el verbo en su forma base. No estoy usando con la S porque lo estoy negando. Para eso es que nosotros vamos a usar los auxiliares de tiempo presente. El doesn't quiere decir qué hacer, acción. ¿Qué no hace? Usar el pizarrón. Entonces voy a hacer la pregunta. Vamos a ponerle el modo question. Y ahora sí, todas las preguntas tienen que empezar con el auxiliar. Siempre que vayas a hacer una pregunta en tiempo presente, la vas a usar con el auxiliar. Does he use a board? Y te repito, el verbo debe de quedar en su forma base. Él usa un pizarrón. Yes, he does. Y es todo. Recuerda, con lo que te pregunte, con eso vas a contestar y es todo lo que vas a preguntar. Entonces ahora
voy a hacer la pregunta, pero con la otra parte de la oración para aprender a hacer interacciones. Entonces, voy a hacer la pregunta y va a ser, does he use a shovel? ¿Él usa una pala? Vamos a preguntar. Y la respuesta pues va a ser que no. No, coma, he doesn't. No, coma, he doesn't. Punto. He, y ahora sí, como lo vas a afirmar, uses a shovel. Y sería todo lo que vamos a hacer con este segundo cuadro, donde ya estamos hablando acerca de verbos, pero de acción. El primer cuadro son 0 estar, el segundo cuadro son verbos de acción. Entonces la pregunta, él usa un pizarrón, el verbo está conjugado. Negativo, él no usa un pizarrón. Pregunta, ¿usa él un pizarrón? No se les olvide que les digo que si lo vas a preguntar o lo vas a negar, el verbo queda en su forma base. Para eso estás usando aquí estos dos auxiliares, que para nosotros van a ser pues muy importantes estos auxiliares, porque nos van a decir primeramente que está en tiempo presente y que es una tercera persona a la que le estamos haciendo las preguntas. Entonces, de esa manera queda terminado el segundo cuadro. Queda terminado el segundo cuadro donde hablamos acerca de un verbo de acción y nos vamos a cambiar al tercer cuadro donde vamos a hablar acerca de is o derar. Is o derar. Aquí vamos a poner que hay 10 chairs, 10 sillas, 10 chairs in the classroom. Que hay 10 sillas en el salón. Classroom, que hay 10 sillas en el salón. O le vamos a poner acá que hay 10 sillas. Esa para hacer una interacción nomás. 10 chairs. 10 sillas, chairs. Nada más. Bueno, entonces vamos a poner el afirmativo. 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 Recuerden, el there is lo vamos a usar para el singular y el there are lo vamos a usar para el plural. Entonces, como son más de una silla, ya es el plural. Nosotros tenemos que usar el there are y vamos a afirmar que hay 10 sillas en el salón de... Vamos a poner, aquí lo puse igual, 12. Vamos a afirmar que hay 10 sillas. There are 10 chairs in the classroom. In the classroom. Ese es el afirmativo y ahí quedó. Hay 10 sillas en el salón. Estamos usando el there are por ser plural. Vamos a usar el negativo. Y la única diferencia entre afirmativo y negativo es precisamente la inserción de la negación. Nada más el not. Chairs in the classroom. Ya está el negativo. Ahora, y para hacer el modo pregunta, lo único que vamos a hacer es igualito en todas partes. Si de esa manera lo afirmo, el there are, inviértelo y de esa manera lo haces pregunta. Vamos a hacer are there 10 chairs in the classroom? Y nuestra pregunta afirmativa, bueno, pues vamos a decir yes, there are. Y es toda la respuesta. Entonces ahora vamos a preguntar si hay 12 sillas. Entonces are there 12 chairs in the classroom? ¿Hay 12 sillas en el salón? No, ya sabemos que hay 10. Y eso hasta ahí lo vas a dejar. ¿Sí? Entonces, porque ya la respuesta, no there are, en there are 12 sillas, pero ya sería muy recurrente. Entonces, eso, con esto, hasta ahí le pondríamos, bueno, vamos a ponerlo. No there aren't, no there
aren't. Oh, ya se grabó esta clase. Permítanme. No, there aren't. Punto. There are 10. Y es todo. Entonces, no hay 12, hay 10. There are 10. Entonces, estos diálogos son los que ustedes van a hacer y esa sería las tres maneras de formar o de llenar este diálogo. Entonces, lo que está en azul es lo que yo voy a poner y las respuestas son de ustedes. Todo lo demás es lo que ustedes van a hacer haciendo afirmativo, negativo y pregunta en ver to be, en do o das y en there is o there are. Y esa sería la respuesta a su tarea que sigue ahorita. Pues puede ser un poquito enredoso, pero ahí tienen ustedes pues esta manera de trabajarlo, esta manera de cómo lo estoy explicando y es muy importante que para hacer el dúo das y cuando el verbo sea en tercera persona, pues lo tienes que cambiar. Aquí están las maneras de formar ese verbo. Por ejemplo, aquí en la primera es el verbo study y es tercera persona, entonces lo tenemos que cambiar. Aquí está el verbo estar y si termina en consonante más Y, quito la Y y agrego IES, pero solamente cuando lo vaya a afirmar. Aquí está el verbo afirmado, entonces por eso lo estoy cambiando, nada más. Pero si lo voy a preguntar o lo voy a negar, el verbo queda en su forma base. Entonces, estos tres cuadros son los que ustedes tienen que llenar en una interacción. Y se los voy a poner un poquito más fácil. Les voy a poner solamente una pregunta. Bueno, los tres cuadros, pero una sola vez por tarea para hacer dos tareas y avanzar más. Que sea la 11 y la 12 y la 13 y 14 que sean los videos y en el 15 hacemos otro y con eso nos desocupamos ya. Y ya pues hacemos el examen al final. Por eso mi idea es que ustedes pues ya se puedan empezar a desocupar de lo que son tareas y se pongan a subir las tareas a plataforma y estudiamos para nuestro examen y sería todo lo que hay que hacer. ¿Cómo la ven? ¿Está laborioso esto? Sí, profe, está bien. Esto es lo que hay que realizar. Marcos, que no lo habías visto, ¿cómo lo ves? Pues no está tan difícil, o sea, no es algo que no haya visto antes. Sí, así es que son interacciones, pues, son interacciones y en su, ¿cómo se llama? En su programa de inglés, ahora lo que sigue son hacer las interacciones para las entrevistas de trabajo, pero ya hablamos de otra parte que tiene mucho que ver con el inglés, que se llaman las preguntas anzuelo. No sé si ustedes hayan escuchado ese concepto antes. ¿No saben ustedes cómo no han escuchado de eso? Las preguntas anzuelo, ¿no? No. Las preguntas anzuelo es como dicen, métase aguja para sacar hebra. O como que haces una pregunta y haces una interacción. Ah, sí, ¿y por qué? ¿Qué tan seguido? ¿En dónde? ¿Para qué? Es cuando ya tratas de saber más cosas acerca de las personas. Tanto en inglés como en español es la misma. La mejor biografía o bibliografía de personas para el uso y diseño de entrevistas de trabajo está en inglés, ¿sí? Entonces, eso es lo que les voy a explicar. No sé si trabaje con ustedes el otro semestre, pero sí me gustaría llegar a esa parte. Entonces, el hacer este tema es precisamente para prepararlos a ustedes para que ya lleguen a esa parte y sepan hacer interacciones en los dos, porque
lo que sigue es hacer el currículum y la entrevista de trabajo y hacer el tipo de preguntas, ¿sí? Porque imagínate si somos de recursos humanos y tenemos el currículum o tenemos la solicitud de empleo en nuestras manos y que le digamos a la persona, ¿cuál es tu nombre? Desde ahí las personas se decepcionan de los entrevistadores. Pues, ¿para qué me preguntas si tú ya tienes toda la información? O digas, ¿dónde estudiaste? No puedes hacer ese tipo de preguntas tampoco. Se supone que vas a hacer preguntas anzuelo y son el tipo de interacciones que estamos viendo ahorita, donde ustedes van a decir, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué tan seguido? ¿O qué tan frecuente? ¿O con qué fin? Y eso. Eso es lo que se requiere de un recursos humanos. La información de los generales, pues ya vienen los papeles. Tú tienes que saber hacer muchísimas otras cosas. Entonces, se me está terminando el tiempo, voy a tomar la foto y les voy a subir la clase que se acabó ahorita y les voy a subir esta y voy a subir las tareas y cualquier duda que tengan, pues por el WhatsApp con toda confianza. Y recuerden que estamos haciendo esto para terminar pronto y lo voy a subir directamente en la plataforma. Creo que es en la tarea, en la semana 10 donde voy a empezar. Entonces, quedamos en eso y pues cualquier duda, por favor, con toda confianza en el WhatsApp. ¿Sale? Que tengan buen día entonces, alumnos. Sí, profe. Igualmente. Gracias, profe, igual. Ok, Gracias, bye. profe. Igual. Bye.